Dios puso en mi corazón una palabra, autoboicot. Y luego me acordé que en la librería, en la biblioteca de mi casa, tenía un libro que en realidad nunca lo leí, lo ojeé un poquito, sí me acuerdo del prólogo, muy, muy interesante, del pastor, del psicólogo, el tan conocido Bernardo Estamateas. Él justamente escribió un libro que tiene por nombre Autoboicot, que en una de esas por ahí lo podés conseguir y la verdad que es de linda lectura. Pero él dice al comienzo del libro algo así como que en todos los relatos más conmovedores de dolor y frustración, porque él atiende justamente gente, él se trata desde la pastoral y de la parte profesional, trabajar con conflictos de la gente. Dice, en todos estos relatos hay un común denominador en las personas, que es la falta de confianza en sí mismas y la incredulidad en la que ellas mismas hablan de su propia persona, de sí misma, de sí mismo. Eso le llama la atención a este hombre que se dedica a escuchar y pastorear. Y si nosotros nos ponemos a ver un poquito el significado de este autoboicot, esto no tiene que ver con otras personas, no tiene que ver con circunstancias, no tiene que ver con cosas que son reales, que nos afectan, que son parte muchas veces de nuestra vida. ¿Cuántas cosas nos pasan en nuestro alrededor que nos afectan, cambian aún el resto de nuestro destino? Pero el autoboicot no se trata de mirar hacia afuera, sino tener ese acto de grandeza y humildad, de mirarnos hacia adentro, de no estar siempre pensando lo que me afecta de los demás, sino qué es lo que me está afectando de mi misma persona. Cuando puedas creer, dice él, en lo que Dios planea para tu vida, dejarás de autodestruirte, dejarás falsas creencias como creer que no sirves para nada, romperás mandatos de juicio y dejarás de atacar y defenderte para salir de la cueva del fracaso. O sea, si hay algo que Satanás va a tratar de dañar es nuestra persona, pero sobre todo nuestra autoestima, el valor de nosotros, lo que valemos. No te olvides que cuando el Señor hizo las cosas, siempre que las hizo, Él en su admiración dice, todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Vos sos bueno, el que tenés al lado es bueno y es buena. Pero pasaron muchas cosas. Y esas cosas que pasaron y que siguen pasando no pueden silenciar esa voz del Señor que te dice que sos bueno, que sos querido, que sos deseado. Ahora, esta autoestima, la capacidad de autovalorarlo, valorar, como decía el rey David, esa creación de Dios que le ha hecho un poco menor a los ángeles, sin temor a agrandarse, pero a valorarse en cuanto a la dignidad, en cuanto a la valoración, en cuanto al propósito que Dios nos dio a cada uno de nosotros como sus hijos y su creación. Ahora, esta autoestima tiene dos componentes. La primera es el valor. El valor tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con ser dignos, con el derecho a ser felices, con el derecho de liberar el potencial. Y si hay algo que el enemigo va a querer atacar es nuestra propia persona, porque si logra empañar nuestros lentes, nuestra mirada del mundo va a ser distorsionada, no va a ser saludable. Si nosotros ya estamos errando en nuestra autoestima porque estamos dudando y estamos peleando con nuestro valor, vamos a tener problemas primero con nosotros, pero después con todo el mundo. Y la persona cuando tiene problemas de valor, justamente una de las cosas que dice es, no valgo. No valgo. Y cuando siento que no valgo, me meto en una carrera de compensación para tratar de convencerme a mí mismo por distintos mecanismos y por distintas respuestas humanas hacia mi vacío para decirme realmente estoy valiendo.
Y dependemos de cosas externas, pero el gran problema de la autoestima sigue siendo el poco valor personal. El segundo elemento de la autoestima es la eficacia. ¿Qué significa? Que la persona en el valor dice no valgo, pero en la eficacia dice no sirvo, no es eficaz, no cumple propósito, no desarrolla potencial. Termina caminando en la vida arrastrando un montón de postergaciones y frustraciones. No se siente capaz y la frase es no sé si lo voy a lograr. Y una persona que camina en la vida, sintiendo que no lo está logrando, termina siendo un infeliz en la vida. Y la vida pasa rápido. Mira, en el pasillo me dijeron hace un ratito, qué alta que está tu hija. ¿Cuántos años tiene? Tiene 15. Y yo digo, ya tiene 15. Y como para compensar un poquito le digo a esta persona, y nosotros nos estamos haciendo grandecitos, un poco viejos. ¿Sabes qué es el dato que me dio esta persona? Me mido 2 centímetros menos. Yo no me mido más por las dudas. No sabía que esto es como una media luna, parece ser, ¿no? Que vuelvan los tacos altos. Lo que quiero decir es que todo pasa muy rápido. Yo me he trabado con conflictos personales por años, y yo pensé que el reloj de Dios, de todo el mundo, de la iglesia, iba al tiempo de mis crisis. Y ¿sabés qué? Te lo digo de corazón, me di cuenta que la vida no te espera, te pasa por encima. Y cuando querés reaccionar porque resolviste alguna cosa, ya el mundo no está acá, está allá. Entonces este es tiempo de reaccionar, esta es buena palabra, justamente que el mal no esté en mí, que no sea mi propio enemigo, sino que con la ayuda de Dios y con la verdad de la palabra podamos identificar y ser liberados para vivir esa vida plena que el Señor tiene para nosotros. Lo que Dios hará no será un imposible. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios va a hacer no será un imposible. No vas a necesitar que te felicite, que te aliente, que te respalde, que te ayuden, que te estén arengando. Cuando vos tenés esto poderoso que se llama el valor de Dios y el sentido de eficacia para lograr lo que el Señor puso dentro tuyo, vas a ir adelante no dependiendo de las cosas. Sabrás elegir correctamente tus relaciones interpersonales, lo que te conviene y lo que no te conviene. Vas a hacer decisiones radicales. Ayer escuchamos un matrimonio nuevo que se ha acercado al Señor. El Señor está obrando de una manera maravillosa y quería con sus preguntas afirmar sus decisiones. Pasa que hay amistades que ya no son amistades. Hay gente que me está rechazando de alguna manera. ¿Por qué? Porque se enfocaron en lo que Dios está queriendo para este tiempo. Entonces, cuando vos estás enfocado, hay cosas que van a determinar tus decisiones. Con qué gente vas a seguir y con qué gente no vas a seguir. Tu valor y tu confianza siempre te van a llevar adelante. Valor y confianza. Por eso, tu estado interior va a determinar todo lo que Dios puede hacer a través de tu vida. A ver. ¿Depende de nosotros? No, depende de Dios. Dios da una palabra, Dios establece propósitos, Dios tiene el plan completo, pero es mi capacidad, por medio de un montón de actitudes personales, que va a determinar si lo de Dios se va a cumplir o no se va a cumplir, si está sucediendo o no está sucediendo. Por eso es importante hablar del auto boicot, mirarme hacia mí mismo, como decías el salmista, examíname, oh Dios, y muéstrame, no muéstrales, sino muéstrame si en mí hay camino de perversidad, porque la perversidad nos aleja de lo mejor de Dios para nosotros. Amén. Hay una mujer, o había una mujer, murió en el 1962, una tal Leonor Roosevelt. Suena con un presidente de Estados Unidos. Ella que operó más o menos entre la década del 40-50. Fue una mujer que fue determinante en los derechos humanos en una época muy complicada del mundo. Ella dijo, quien pierde la fe lo ha perdido todo. Quien pierde la fe lo ha perdido todo. Si perdiste o estás perdiendo la fe, cuidado que es probable que no puedas lograr mucho en la vida. Justamente fe y confianza es la clave de todo éxito, fe y confianza. Y estas cosas las tengo que consolidar yo mismo. Si vos tenés fe en lo que Dios te dijo y lo que Dios va a hacer y confías en todo eso, te va a ir bien. Decirle a que tenés al lado, a vos te va a ir bien. Fe y confianza, fe y confianza.
Y me fui a la Biblia y encuentro un personaje para aprender. Ojalá que esto sea para que todos aprendamos. Este personaje llamado Sansón, siempre me equivoco porque me sale Sonsón. En realidad tendría que haberse llamado Sonsón. Sansón está, no vamos a leer toda la historia, ni te voy a contar toda la historia, acá en la Biblia, en Jueces, capítulo 13, 14, 15, por ahí. Pero me llama mucho la atención esta persona porque fue uno de los elegidos, de los tocados por la varita mágica. Más de uno nos hubiese gustado ser Sansón, ¿no? Por el llamado de Dios, por la gracia de Dios. Los padres tuvieron un proceso de fe doloroso, su nacimiento fue milagroso, Dios tuvo que manifestarse de una manera milagrosa. Estoy acá en la primera parte de Jueces 13, pero él viene con un propósito fuerte y todos lo identificamos con una gracia de Dios, que era que tenía una fuerza sobrenatural. Algunos lo pintan como musculoso así, yo creo que el tipo era un flaquito como todo, pero con una fuerza sobrenatural. Si no era músculo. Y acá Dios me dice que era la gracia de Dios. Y él tenía todo para ser usado por Dios. Todos tenemos una gracia de Dios. Todos tenemos un porqué hemos estado en este tiempo y hasta un porqué de por qué no te moriste o no te morís todavía. Y usted dice, tan fatal es. Sí, hemos estado con el Ulises Eyeravide de rescate. ¿Quién iba a pensar que con 55 años el tipo se iba a morir? Pero te puedo asegurar que estoy totalmente convencido que dio todas las canciones que Dios le puso, todas las charlas, y fue una persona que movilizó nuestras generaciones para la gloria de Dios, pero tuvo un tiempo. Ahora, Sansón tenía toda esa gracia de Dios para ser usado, pero su peor enemigo no fue la gente, ni los filisteos, ni las mujeres, ni los padres, nadie. ¿Sabe cuál fue el peor enemigo? Él mismo, porque toda su vida fue un constante hacerse daño a sí mismo. Qué increíble, ¿no? No nos durmamos en los propósitos de Dios. No nos durmamos en el potencial o aún en la palabra que el Señor nos puede haber dado a cada uno de nosotros. Pero encuentro que él tomó 3 decisiones fatales. Hay 3 ámbitos de su vida que no logró nunca manejar. 3 trampas mortales que literalmente lo llevaron a su muerte. Es interesante, algo tenemos que aprender de todo esto. La palabra de Dios dice que lo que está escrito nos tiene que servir para que nosotros no cometamos los mismos errores, sino que aprendamos, y creo que hoy tenemos mucho para aprender. Mirá, él siempre se metió en problemas. Vos conocés gente que, como decía Carlito Balá, tengo una suerte para la desgracia. Vos conocés gente que pasan desgracia en un minuto. El otro día fuimos a visitar una casa. Esto no era auto boicot, era autoinvitación. Y le caímos. Llevamos algo. La pasamos re bien, pero en un momento el dueño de casa agarra, rompe un plato. Al rato rompe no sé qué y mi nena, para no ser menos, le rompe un vaso en la casa. Le rompimos todo y nos fuimos. Pues sí, en este momento sale todo mal. A veces pasa la vida de tu vida o de alguien que conoces y decís, todo lo que hace es meterse en problemas. Todo lo que estoy haciendo es cada vez meterme en más problemas. Bueno, Sansón se metió en problemas por 3 razones. La primera es que nunca aprendió de sus errores. ¿Vos conocés una persona perfecta? Todos nos equivocamos. Vos te equivocaste, yo también me equivoqué. Seguramente muchas veces más me voy a equivocar. Pero la sabiduría de esto no está en no equivocarse, sino aprender de nuestros errores. Me gusta esa palabra que dice 7 veces cae el justo. A ver, los justos se caen, se equivocan. Operamos mal. Pero lo que me gusta de esa palabra es que vuelve a levantarse. Aprendiste de los errores. Pero nunca aprendió de sus errores y hubo 2 vías, pero 2 vías tan claras que nos dice la palabra de Dios, que él tuvo 2 debilidades que él nunca las pudo procesar. Fue víctima de sus propias debilidades. ¿Querés saber cuáles son? 2. El manejo de la ira y su sensualidad. Esos fueron los 2 grandes defectos de este monstruo de la fe que figura aún en Hebreos 11 hablando de los gigantes de la fe. Fíjate en cuanto a la ira. Empezás a leer los capítulos
Permanentemente está peleando el hombre, era un peleador. O sea, Dios le dio fuerza con un propósito que era liberar al pueblo, no estar haciendo problemas por todos lados. Y lo ves, pero permanentemente buscando venganza. ¿Conoces gente que se vive vengando? Todo es vengarse. No descansa porque se está vengando. Y la palabra venganza en Sansón es permanente. Mirá, mató a 30 jóvenes para cobrarse una adivinanza. Hizo una fiesta, invitó 30 amigos. Cuidado si te invitan algunos amigos. Le dices, les voy a dar un acertijo. En esta fiesta de 7, 8 días, si para el final de la fiesta no adivinan, adivinador, esta adivinanza, ustedes me van a regalar 30 mudas de vestidos nuevos. Entre vino y vino, entre fiesta y fiesta, se olvidaron de los vestidos, de la adivinanza. Cuando él le describe lo que era, los otros se hicieron los distraídos. ¿Qué hizo él? ¿Cómo crees que resolvió el conflicto? Qué bien que la pasábamos, muchachos, no importa, olvídense de los 30 vestidos, ¿para qué quiero si con uno me alcanza? Fue, los mató a los 30 y les quitó los vestidos. Dios habrá dicho, ¿para qué le di fuerza a este? Después tuvo un problema de amores. Le soplaron la paloma. ¿Y a quién se fue a quejar? Al suegro. ¿Y el suegro qué dijo? La más chica es más linda. Te doy la más chica. Y que no, y que la más chica, y que no. Se enojó. Ni a mí se me ocurriría cómo desatar la ira. Agarró unas zorras, lo hubiese agarrado y la protectora de animales lo mete preso. Le ató las colas, le puso una tea con fuego y lo mandó a los campos del suegro. Le prendió fuego el campo. Y acá hay una historia morbo total, donde de pronto los filisteos se enojan, vienen, matan al suegro, matan a la chica. O sea, sangre por todos lados por un tema de amores. Amenaza a todas las personas. Mira, hay una frase que distingue el carácter de Sansón. Dice, así que me han hecho ustedes esto, juro que yo me voy a vengar de ustedes. Uno más, este es grosso. Se enojó, mató a 1000. Hay que matar 1000. Con una quijada de asnos. Y acá tengo una verdad para nuestras vidas. Errores no aprendidos me van a llevar a otros errores más grandes en la vida. No importa que no digas amén. Errores no aprendidos te van a llevar siempre a errores mayores. Hacemos una pasadita por el tema de la sensualidad. Lo pudieron las mujeres. Lo pudieron. El otro día hablamos de otros personajes como Salomón, que siendo ya viejo seguía acumulando mujeres. ¿Qué significa? Que nunca controló sus deseos carnales, fueron descontrolados. Tenía mucha fuerza física, pero poca fuerza moral para manejarse en la vida. Siempre jugó con los límites. Y atención con esto. Hay con cosas en la vida que no podemos jugar. Preguntale a José que ante la tentación ni la pensó, ni hizo ningún tipo de oración. Salió rajando. Jugó con los límites. Por eso hay algo que es tan capcioso y a veces tan tramposo para nuestras vidas. Es solamente será una sola vez. Una sola vez no pasa nada. Nadie de nosotros jamás nos proponemos fracasar. Hacemos todo para que nos vaya bien. Y nos damos unos permitidos, unas licencias, pero es un primer paso y aprendo que un fracaso nunca es abrupto, es algo gradual. Algo gradual, consejo de mi mamá, palabra de Eclesiastés, las pequeñas zorras, las pequeñas moscas, las pequeñas cosas echan a perderlo todo, el perfume, las cosas bonitas que podamos desarrollar en la vida. Y ahí me acuerdo también de Hebreos, ¿no? Hebreos habla de eso, de deslizarnos. O sea, el deslizamiento es un tobogán, no es un clavado. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo descuidar todo lo que el Señor nos ha dado, ha puesto en nosotros? Por tanto, es necesario, con más diligencia, con más precisión, con más certidumbre, que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Así que uno de los grandes errores mortales de este hombre que se auto-boicoteó, que hizo todo mal para sí mismo, en primer lugar fue que nunca fue aprendiendo de sus errores, sino que gradualmente sus errores fueron más grandes. Primero mató unos 30, termina asesinando unos 1000 y después termina matando a todo y matándose a sí mismo. La segunda cosa que vemos en Sansón, que él siempre se metió en problemas porque siempre escuchó su única y propia voz y no escuchó la voz de los demás. Si hay alguien, personaje solitario que veo en la Biblia, es Sansón. No lo veo con un ejército propio, no lo veo con un pastor, no lo veo con un profeta, no lo veo con nada de esas personas que podrían haber canalizado con una palabra todo lo que él tenía para hacer bien en la vida. Fíjense que una de las evidencias de una caída que nunca es abrupta es dejar de escuchar a quien merece ser escuchado. Cuando te vas a mandar una macana, nunca le vas a ir contando todo a mamá. Nunca le vas a ir contando todo a papá. Muchas veces vos sabés en tu corazón que te estás mandando una macana, te llamás a silencio. ¿O no es así? Lo hemos hecho de chicos, un mecanismo nuestro. Una evidencia de una caída también es alejarse de las personas que te aman o que nos aman. A uno que no se ama no hay manera de decirle te amo porque no le llega ni el amor propio, ¿qué le va a llegar el tuyo? El Señor dijo, amarás a tu prójimo como primero te amas a ti mismo. Y si estás auto-boicoteado, te sentís horrible, no resolvés tus propias cosas, la mejor ofrenda, la mejor palabra, el cumplido, no te va a llegar ni a los oídos, al contrario, te vas a sentir intimidado. ¿Qué me está queriendo hacer por detrás? En serio, la persona que no se ama, no hay manera de amarla. Hay un salmo, el 118, me encanta, dice, Jehová está conmigo. ¿Cuántos dicen qué bueno es? Jehová está conmigo, pero fíjate cómo sigue diciendo, entre los que me ayudan. Las experiencias de Dios, un Dios que no se ve, se hace manifiesta a través de personas que sí yo puedo ver. Y Dios, el Señor, está conmigo entre los que me ayudan. Hermano, hermana, hay gente de Dios que Dios pone a tu lado para ayudarte, no para destruirte. Si Dios te dio un esposo es para ayudarte, no para destruirte. Si Dios te dio una esposa es para ayudarte porque es idónea. Los siervos de Dios estamos para ayudarte y no para destruirte. La palabra de Dios está para ayudarte y no para destruirte. Por eso nosotros no acomodamos la palabra a nosotros, sino que nosotros nos acomodamos a la palabra, porque lo que respalda la palabra prevalece y permanece. Sansón respondió a su padre, tomaré esta mujer porque ella me agrada. No escuchó ni los consejos de los padres que no le dijeron, no te metas, sino cuidado. Rechazó la reprensión. ¿Y cuánto nos habla el libro de la sabiduría? Mira, Proverbios dice, porque el mandamiento es lámpara. Cuando prendes la lámpara empezás a ver la realidad. Y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones que te instruyen. Dice Proverbios 19, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Un día le voy a hablar lo que el último papelito que dejó mi papá, la diferencia entre un anciano y un viejo. Vas a terminar viejo, pero el anciano, un señor, porque aprendió sabiduría. Proverbios 10 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión se equivoca. Otra versión dice, y yerra, le va a errar, te vas a equivocar. Quien desecha la reprensión. Me hace acordar una historia, cuentito de niño, que dice que una vuelta se cayó de un nido un pajarito que recién estaba aprendiendo a volar. Y de pronto se cae, hay nieve abajo, empieza a morirse, a temblar, hasta que de pronto ve que hay una bandada de pajarones grandotes dando vuelta por ahí.
hasta que por esas cosas de la vida viene bajando algo con color amarronado, medio nauseabundo, y venía y se le cae arriba. Un popó de la bandada. La historia dice que a pesar del mal olor y de esa sustancia detestable, él empieza como a encontrar calorcito en esa materia. Empezó a tener protección y al rato empieza a armarse, extiende sus alas y vuelve de nuevo a volar. Me imagino que fue un estanque, el primer lugar. ¿Cuál es la moraleja? Hay gente que piensa que todo el mundo le está haciendo mal, pero no piense que todo lo que te hace la gente es para mal, sino muchas veces te lo está haciendo para el bien de tu vida, aunque no te guste. ¿Te gustó el cuentito? No da ni para el aplauso eso, no te preocupes. Se auto boicoteó, se escuchó a sí mismo, sabio en sí mismo, dice la palabra. En la multitud del consejo está la sabiduría. Tenés que abrirte, hermano. Tenemos que abrir nuestros oídos, 2 oídos para una boca. Nunca se rodeó de gente de fe, repitió permanentemente sus errores. Y la tercera cosa que vemos en la vida de Sansón es que él se metió siempre en problemas porque nunca tomó las cosas de Dios en serio. Estuvo influido por las cosas de Dios, como muchos de nosotros. Nacido proféticamente, con una palabra sobre él, sobre padres que los influyeron, la gracia de Dios, él sabía de qué pueblo pertenecía, sabía quién era él, lo sabía todo, pero no conoció a Dios. Y cuando tenés información de Dios, pero Dios no es algo que se te revela y que Dios está siendo formado con el carácter, con la mirada, con la compasión, con el amor, con los atributos de Dios manifestados en tu vida, probablemente tu vida es un gran proyecto, pero va camino a ser un gran fracaso. Él nunca tomó las cosas de Dios en serio, símbolo de la iglesia de hoy que ha perdido el temor de Dios. Personas que no filtran, personas que se van influyendo con cosas donde Dios no está estableciendo un control en su propia vida. Eso le pasó a Moisés. Fíjate que cuando Dios lo encuentra a Moisés, lo encuentra hecho pedazos. Y usted dice, pero tenía el llamado y todo, pero no conocía a Dios. Hasta que el Señor no se le reveló en la zarza. Andate a Éxodo. Fíjate que desde el capítulo 1 al 3, hasta que no lo llama, yo soy, ven, acércate, la sandalia y todo eso, él no supo quién carancho era Dios. Se acercó para ver de qué se trata todo esto. De igual manera, este Sansón vivió solo para sí mismo. Fíjate que todo tenía que ver con su propia persona, la lectura de los hechos acerca de cómo le influían personalmente. Sus deseos personales finalmente determinaron todas las acciones, todas las actitudes. Lo que sentía lo conducía. A mí me agrada, a mí me gusta, tengo la fuerza. Los voy a matar a todos, me voy a vengar. No importa papá y mamá. Pero especuló con la gracia de Dios. Y sabe que la gracia de Dios hace que Dios todavía siga pensando y apostando por nosotros. Eso es gracia de Dios. Yo me hubiese descalificado, ¿sabes cómo? Todos los días. Vos estás descalificado también, pero la gracia de Dios dice que Dios, por gracia, por pura gracia y misericordia, sigue pensando que el propósito es para éxito de tu vida. ¿Qué dijo él? Me voy a escapar como todas las veces me escapé. Pero no sabía él que el Señor ya lo había abandonado. ¿Cuántos están viviendo pensando que el Señor avala sus vidas, pero el Señor hace rato que ya no es parte del asunto? ¿Sabes que él nunca oró a Dios en sus decisiones? Léete la historia de Sansón. Nunca oró. ¿Sabes cuándo oró? Al final. Para romper todo, se puso a orar. Nunca consultó al Señor. ¿Por qué? Porque lo guiaron sus caprichos, sus impulsos, su antojo, su necedad. Me hace acordar el pueblo de Israel que somos todos nosotros. En Salmo 107 siempre marqué ese pasaje. Qué gente dura, hermano. Dice el Señor, por cuanto fuiste rebelde a la palabra del Señor, aborreciste el consejo del Altísimo.
Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. ¿Con qué quebrantó el Señor? Con su trabajo. Sus corazones cayeron y no hubo quien les ayudase. Game over. Pero la gracia de Dios me dice que luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de todas sus aflicciones. Romper el círculo vicioso del boicot es tratar de hacer todo lo que Dios quiera de manera eficiente en el menor tiempo posible, sin lastimarte, sin hacerte daño, sin hacerte mal. Hay que romper con eso. Es una cárcel personal. Es una cárcel que tiene que romperse para que deje de estar siempre señalando circunstancias y personas como los que provocaron tu ruina. No seas como el caballo, como el mulo, dice por ahí la palabra, ¿no? Sin entendimiento. Entonces clamaron al Señor. ¿Hay que llegar a los límites para clamar? ¿Hay que estar hecho pedazo para clamar? ¿Hay que estar al borde de la muerte para orar al Señor? ¿No podríamos ser un poco más dóciles? ¿No podríamos ser un poco más entendidos? El caballo y el mulo hay que darle. Hay gente que parece que necesita que Dios te empiece a sacudir con todo, que le dé permiso al diablo, que te quite el cerco para que te vaya mal. Lo que Dios está esperando, reaccionemos. Porque si no, no se acerca a ti, dice el Señor. ¿Cómo termina esta historia? Mira, hay 4 cosas que encontré de cómo termina el auto boicot. ¿Por qué? Porque el auto boicot finalmente nos va a destruir o nos puede destruir. Lo primero que le hicieron a este Sansón fue que le cortaron el cabello. Me olvidé de decirte que parte del pacto que él tenía con Dios era ser nazareno, no iba a tomar vino, cerveza, sidra, nada de alcohol, y entre otras de las cosas, se iba a dejar el pelo largo, un rockero de avanzada siglos atrás. Pero lo primero que le pasó, por coquetear con el pecado, le cortaron, ¿qué cosa? El cabello. ¿Sabes qué significa? Ese cabello largo era símbolo del pacto con el Señor y del Señor con él. Persona que se auto boicotea rompe el pacto. Segunda cosa, le quitaron sus ojos. Le vaciaron los ojos. Esto significa que la persona auto boicoteada ya pierde la visión de sí mismo, de la vida, de Dios, de su propósito. No ve más nada. Y la palabra de Dios dice que el que camina en oscuridad tropieza con todas las cosas. Vos cuando andás en oscuridad te va todo mal. ¿Por qué? No tenés luz. Vas para allá, pum, un golpe. Vas para allá, pum, querés hacer esto, pum. Unos chichonazos así, ¿por qué? Prende la luz. ¿Cuál es la luz? La tercera cosa que le pasó es que lo pusieron a trabajar en un molino, o sea, reemplazaron al buey y lo pusieron a este musculoso. Todo el día trabajando como un buey, literalmente. ¿Qué significa? Que Dios le dio un potencial para ser un siervo de Dios, para extender la gracia de Dios sobre su pueblo, y está mal usando lo que era para servir a Dios, canalizando en otros usos, desperdiciando el potencial de Dios. Pero la última es lamentable. Lo agarran de una manera ya tan básica, de una imagen de destrucción total, siniestro total, y lo llevan los enemigos al templo del dios Dagón. ¿Para qué? Para burlarse, para jactarse de él. Lo humillaron. Esto es mucho más serio que la vida. Satanás vino a robar, matar y destruir. ¿Y sabes qué es lo que el Señor no quiere que pase en nuestra vida? Que Satanás se termina burlando de nosotros. Porque cuando hay un auto boicoteado, aún los peores incrédulos se toman autoridades que no tienen. Pero hemos perdido esa gracia de Dios. Se burlaron de él y dice literalmente la palabra que él sirvió de juguete delante de ellos. Satanás conoce nuestro llamado, nuestro propósito, nuestro potencial, y va a usar todas las estrategias, ofensas, personas, circunstancias, males entendidos, circunstancias de la vida, lo que sea, porque detrás de toda estrategia está Satanás. ¿Qué usa?
sangre y carne. Pero hay una palabra de esperanza. Así que yo te quiero invitar a que te pongas de pie por un momento, porque hay palabra de esperanza para aquellos que estamos auto boicoteados. Espero que el Señor nos esté hablando en esta mañana, porque si el Señor logra destruir en nosotros esas mentiras satánicas que nos han atado, nuestras vidas van a cambiar, nuestras relaciones van a cambiar, nuestra salud va a cambiar, nuestra alegría, nuestro sentido de felicidad también va a cambiar en nuestras vidas. Yo quiero decirte que vamos a ir a la presencia del Señor. Ahí está Sansón en el último momento de su vida. Él le dice a un muchachito, tomame de la mano, y ahí lo tenemos, al poderoso destruido. Pero él se dirige hacia las columnas del templo. Ese muchacho lo pone sobre las basas principales de ese lugar, una fiesta de miles de filisteos. Ahí están ellos. Pero dice la palabra del Señor que este que estaba destruido, nunca den por muerto a un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Decite a vos mismo, nunca me den por muerto. Nunca den por muerto un ungido del Señor. Lo apedrearon a Pablo, salía un chorrito de sangre por ahí y todos se fueron. Nunca den por muerto a un ungido del Señor. Las piedras comenzaron a moverse y ese que tenía un llamado, una fe, aunque estaba hecho pedazos, se empezó a levantar. Se empezó a levantar. Dice la palabra que ese cabello comenzó a crecer nuevamente. ¿Qué significa esto? Que Dios comienza a renovar el pacto que tiene con tu vida, porque no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de tu llamado, no se ha olvidado de cuánto vales, no se ha olvidado de cuánto sirve, no se ha olvidado de nada, ni como dice la palabra, ni de tus ofrendas me he olvidado, dice el Señor. Hoy es día de volver al pacto con el Señor. Hoy es día de decir, Señor, no importa que estoy casi destruido, pero hoy, Señor, yo sé que hay una gracia y un pacto que tengo que volver a abrazar. Dice también que el Señor los vengó de sus enemigos. El Señor nunca te va a dejar humillado. El Señor nunca te va a dejar avergonzado. Si no, dice la palabra que el que se humilla, el Señor lo exaltará cuando sea el tiempo. Hay un tiempo de exaltación. No lo apures, no te frustre. Vendrá tu tiempo de exaltación. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, acuérdate ahora de mí. ¿Cuántos le dicen, Señor, ahora acuérdate de mí? Y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Dios devuelve una visión de vida renovada para tu vida. ¿Y sabe que termina la historia? Dice que los que mató al morir, muchos, fueron muchos más de lo que había matado durante toda su vida. Te lo digo con autoridad del Señor. Si volvés al pacto, si volvés tu corazón al Señor, lo que viene va a ser más grande de lo que hiciste en toda tu vida. ¿Va de nuevo? Lo que viene para tu vida va a ser más grande de todo lo bueno que hiciste hasta este momento de tu vida. Yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra. Nos hemos equivocado, hemos caído, nos hemos equivocado tantas veces. Pero cuando alguien vuelve a la presencia de Dios, vuelve a la oración, vuelve a decirle, Señor, soy tan imperfecto, estoy tan destruido, estoy tan agobiado, estoy tan fracasado, pero viene con la condición correcta. Lo que viene va a ser más grande, vas a lograr de acá al resto de tus días mucho más, mucho más, mucho más. La senda de lo justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Las nuevas glorias nos están esperando cuando, a pesar de nosotros, nos levantamos y decimos, Señor, yo quiero que me sigas usando. Yo quiero, Señor, que me renueve. Yo quiero que me limpie, Señor. Yo quiero que ministres mi corazón. Por eso no te desalientes, dice el Señor. Pero el Señor te dice, deja de lastimarte. Deja de lastimarte. No es necesario flagelarse para servir a Dios. Hay una vida de sabiduría.
Hay una vida que el Señor tiene para tu vida. Aprende de tus errores. Aprende a escuchar a otros de parte de Dios. Toma las cosas de Dios en serio, en el temor del Señor. Amén. Adora al Señor por un momento. Yo sé que el Espíritu Santo nos habla. Su palabra es para hablarnos. Conocerás la verdad, dice el Señor, y la verdad te hará libre. Es tiempo de libertad. Es tiempo de volver a los sueños de Dios. Es tiempo de volver para dejar una vida miserable, una vida de venganza, una vida de dolor, una vida de capricho. Es el tiempo donde la iglesia, y vos y yo como iglesia, empecemos a brillar. Empecemos a levantarnos. Empecemos a decirle: tú eres el Señor. Tú eres el constructor de mi vida, el arquitecto de mis decisiones. Señor, tu brazo no se ha cortado. Señor, tus planes son eternos. Señor, tu poder no ha menguado. Tu gracia sobre mi vida es abundante. Pero anda al Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Rey, mi Señor. Yo te bendigo, Señor. Te bendigo, Señor. Toma este tiempo con el Señor. Toma este tiempo con el Señor. No te lastimes. No te castigues. Espíritu Santo, obra en nosotros. Revelanos, Señor. Revelanos tu obra, Señor.